Buenas tardes para todos, que tengan un feliz día. Y estamos con nuestra clase 11, posiblemente la última, y vamos a hacer algunos retoques referidos a los test. Y poniendo un poco énfasis en la clasificación de los test, porque hasta el momento no hemos visto todavía un esquema para detectar los intereses, aptitudes, capacidades y para tener una introducción y entender aproximadamente qué es lo que se pretende medir. Y no necesariamente dentro del enfoque de medición se mide aquello que se observa, aquello que se puede comprobar, sino hay que basarse en las teorías, entender el comportamiento para poder determinar intereses, aptitudes, actitudes para determinadas actividades que se pretenda hacer en la elección vocacional, en la selección de recursos o talentos humanos y otros. Bueno, los test psicológicos suelen agruparse en individuales o grupales según se administren a una persona por vez o a un grupo de individuos simultáneamente. De ejecución, lápiz y papel, visuales, auditivos o computarizados, de acuerdo al formato y materiales de presentación de los test, o basados en la teoría clásica o de respuesta al ítem conforme al modelo teórico de construcción. Esto ya lo hemos desarrollado en otra clase. Cronbachs distinguió entre test de ejecución máxima y medidas de ejecución o respuesta típica, según demanden el mayor rendimiento del examinado. En sus respuestas o midan el comportamiento habitual sin requerir respuestas correctas. Unali discriminó tres categorías de test: de habilidades, de rasgos de personalidad y de preferencias. Serían intereses, valores y actitudes. En efecto, casi todas estas escalas han adoptado un formato Likert de respuesta. Esto también ya hemos hablado al respecto, el sistema o el formato Likert. En este caso, el ejemplo nos pone acuerdo, desacuerdo o muy seguro, nada seguro, por ejemplo. Estas son las respuestas, en la forma de respuesta requerida, que solo varía en el número de alternativas contempladas. Por estas razones, se considera que la clasificación de Cronbachs continúa siendo la más adecuada puesto que se refiere a diferencias esenciales entre los test incluidos en sus dos categorías: ejecución máxima y respuesta típica. Prestemos atención en esto. Dos categorías: ejecución máxima y respuesta típica. La característica principal de los test de ejecución máxima es que demandan a los examinados que respondan de la forma más eficiente que puedan frente a tareas problemáticas que deben resolver. En estos tests se miden diferencias individuales en el nivel de ejecución máximo ante distintas tareas cuando se intenta realizarlas. Bajo el concepto genérico de test de ejecución máxima se incluyen variables relacionadas tales como las aptitudes, las habilidades y la inteligencia. En este tipo de test, ninguna respuesta puede ser calificada como correcta o incorrecta y se evalúa el comportamiento habitual
de los individuos recurriendo a distintas afirmaciones ante las cuales el examinado debe indicar su nivel de acuerdo o agrado. Los test de respuesta típica comprenden las medidas de rasgos de personalidad, intereses y actitudes, así como de otros constructos afectivos y motivacionales relacionados, como las creencias de autoeficacia y otros. Los test de habilidades sociales también deben incluirse en esta categoría, puesto que su formato habitual de respuesta es el de un autoinforme de respuesta típica y no el de un test de ejecución máxima. Y en cuanto a la autoeficacia, Bandura define como la creencia en las propias capacidades para realizar determinados cursos de acción. Las creencias de las personas acerca de sí mismas son elementos clave para la determinación de su comportamiento, dado que son un elemento de gran influencia y desempeñan un rol importante en las elecciones efectuadas por las personas, el esfuerzo que invierten, la perseverancia para alcanzar metas y el grado de ansiedad y confianza que experimentan frente a las tareas de la vida. O sea que, brevemente, tocando un poco de estos puntos, nos damos cuenta de que es muy fácil dar la respuesta que nos puedan dar un examinado para determinada situación, finalidad. Sin embargo, hay muchos otros factores que determinan los tipos de respuestas que estamos teniendo de una persona. La autoeficacia se relaciona fuertemente con los intereses vocacionales, pero se trata de una relación asimétrica, puesto que, tal como se ha comprobado en numerosas investigaciones, las personas tienden a interesarse por aquellas actividades que se sienten capaces de realizar exitosamente. Y probablemente esto no salga en las respuestas individuales. Los inventarios de intereses son los instrumentos más populares en un contexto de orientación, en este caso para la elección de carrera. Se coincide en señalar que estos instrumentos deben usarse para seleccionar metas vocacionales, confirmar elecciones previas, descubrir campos de actividad laboral, incrementar el autoconocimiento y encontrar ocupaciones que proporcionen satisfacción. En general, se recomienda confiar en los resultados de estos instrumentos a partir de los 15-17 años aproximadamente, puesto que se ha verificado que las puntuaciones de los inventarios de intereses son bastante estables a partir de esa edad. Y hay que tener esto en consideración. El paradigma más influyente en el dominio de la medición de los intereses vocacionales es el formulado por Holland, que es un modelo de congruencia entre los intereses y habilidades de una persona por un lado, y los factores inherentes a su ambiente. Define 6 tipos de personalidad, los que a su vez determinan 6 patrones análogos de intereses y de habilidades percibidas. Fundamental adentrarse un poco en esta teoría, al igual que otros. Las actitudes se refieren a predisposiciones aprendidas para responder positiva o negativamente ante objetos sociales particulares, es decir, tipo de personas, instituciones sociales o situación. Para Padua, las actitudes son tendencias individuales a reaccionar positiva o negativamente frente a un valor social.
Finalmente, otro desarrollo psicométrico contemporáneo es el de la medición de las habilidades sociales, constructo proveniente de la psicología cognitivo-comportamental y de gran relevancia en la evaluación clínica, educativa y ocupacional. El término habilidades sociales se introduce en la literatura en la segunda mitad de los años 70 y a partir de la década siguiente se observa un incremento de la evaluación de habilidades sociales en diferentes ámbitos, tales como la psicología educativa, clínica y ocupacional. Ha sido definidas como el conjunto de conductas que favorecen el desarrollo social de la persona y por medio de las cuales ésta expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando la expresión de esas conductas en los demás. Bien, esto nada más que una breve introducción. Sugiero que se adentren en nuestro material de consulta, eh, tanto para la respuesta de nuestro trabajo de 10 puntos y más que nada considerar un poco nuestra fundamentación teórica, o sea, sobre qué está basado nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestras destrezas, para poder hacer una psicometría eficaz para las diferentes situaciones. Sabemos que hay miles y millones de test de diferentes tipos. Una cosa es conocer los fundamentos, el porqué de las cosas, y otro tal vez hasta puede ser conocer y aplicar varios test, pero sin la fundamentación correspondiente puede no ser tan eficaz. Les deseo mucha suerte, buen trabajo, muchas gracias.